Hay algo en la voz de la sabiduría que no puede ser ignorado. No se escucha en templos ocultos ni en torres de marfil. No habita en el silencio de los sabios apartados del mundo, sino en el bullicio de las calles, en el eco de las plazas, entre el ir y venir de los hombres y mujeres que viven sin detenerse a pensar. Así lo dice Proverbios. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. A la entrada de las puertas de la ciudad dice sus razones. Pero ¿cuántos la escuchan realmente? ¿Cuántos la oyen y deciden obedecer? En una ciudad que nunca duerme, donde el ruido de los autos y las voces humanas se mezclan con el suspiro del viento, la sabiduría también camina. No tiene un rostro visible, pero su presencia es tan real como la de la conciencia que nos habla cuando estamos a punto de elegir mal. Pasa entre los jóvenes distraídos con la mirada en sus teléfonos, entre los ancianos que murmuran recuerdos, entre los comerciantes que cuentan sus ganancias. Pasa y clama, no con gritos de condena, sino con un llamado de amor y advertencia. ¿Hasta cuándo simples amaréis la simpleza?, dice. ¿Hasta cuándo los burladores se deleitarán en sus burlas y los necios aborrecerán el conocimiento? Nadie parece escuchar. Algunos se ríen, otros se encogen de hombros, otros simplemente siguen su camino. Y sin embargo, la voz no se apaga, la sabiduría no se cansa de hablar, porque sabe que el alma humana, tarde o temprano, se enfrenta con el resultado de sus decisiones. Una joven llamada Elisa camina por esas calles. Tiene 20 años y la vida entera por delante. Ha escuchado hablar de Dios, pero su corazón se ha endurecido por las decepciones. Si Dios existe, piensa, ¿por qué me dejó sola cuando más lo necesitaba? Siente que la fe es cosa de otros tiempos y la sabiduría le parece solo un concepto antiguo. Sin embargo, en el fondo algo la inquieta. Hay una voz que no proviene de fuera, sino de dentro. Una voz que la invita a detenerse, a mirar con otros ojos. Pero Elisa prefiere ignorarla. Quiere seguir adelante, sin pensar. Esa tarde, mientras cruza una avenida repleta de gente, una anciana le sonríe. En sus manos lleva un pequeño folleto con un versículo escrito. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Elisa lo mira, pero no lo toma. La anciana no insiste, solo dice con dulzura. A veces, las respuestas llegan cuando dejamos de huir. Luego sigue su camino y se pierde entre la multitud. Elisa siente un leve estremecimiento como si algo invisible le hablara, pero enseguida lo apaga con la música de sus auriculares. La sabiduría suspira. Había hablado una vez más, y una vez más no fue escuchada. El tiempo pasa. Los días se vuelven semanas, las semanas meses. La voz sigue resonando en las calles, en las decisiones diarias, en los instantes en que alguien podría elegir el bien, pero escoge el camino más fácil. En las oficinas donde se miente para avanzar, en los hogares donde el orgullo pesa más que el perdón, en los corazones que buscan sentido en lo superficial. Allí, la sabiduría clama, pero pocos responden. Venid a mí, dice la voz. Volveos a mi reprensión, y yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Es una invitación, no una imposición. Un llamado lleno de gracia, pero también de urgencia. Porque hay un tiempo para oír, y un tiempo en que será demasiado tarde. Una noche, Elisa se encuentra con un viejo amigo, Andrés. Él ha cambiado. Ya no es el joven impulsivo que conocía. Hay paz en sus ojos, una serenidad que intriga a Elisa. Conversan largo rato, y finalmente él le dice: encontré algo que no busqué, pero que siempre me esperó. Encontré a Dios. Elisa se ríe al principio, pero nota que no hay fanatismo en su voz, sino convicción. Andrés le cuenta cómo su vida dio un giro cuando decidió escuchar esa voz interior que tantas veces ignoró. No fue fácil, dice. La sabiduría me habló muchas veces, pero yo no quería oír. Hasta que un día caí tan bajo que solo su mano podía levantarme. Esas palabras quedan resonando en la mente de Elisa. Esa noche no puede dormir. Se da cuenta de que también ha sentido ese llamado, esa advertencia suave pero firme que intenta rescatarla del vacío. Los días siguientes algo cambia. Empieza a mirar la vida con más atención. Nota cómo la sabiduría se manifiesta en cosas pequeñas, en el consejo de su madre, en las palabras de un libro, en una frase escuchada al azar. Y también nota cómo el mundo parece querer ahogar esa voz. En cada esquina hay un ruido nuevo, una distracción más. Todo invita a correr, a consumir, a no pensar. Pero la sabiduría no se rinde. Si me escuchas, vivirás en seguridad, dice. No temerás el mal, ni serás alcanzada por el temor. Pero si desprecias mi consejo, si rechazas mis palabras,
Cuando venga la angustia me buscarás, y no me hallarás. Elisa siente miedo al oír esas palabras en su interior. Son firmes pero no crueles. Le recuerdan que toda elección tiene una consecuencia. Esa tarde, mientras regresa del trabajo, ve un accidente en la calle. Un automóvil choca contra un poste. El conductor está herido. La gente se amontona, grita, filma con sus teléfonos. Nadie ayuda. Elisa, sin pensarlo, corre hacia él. Llama a emergencias, intenta consolar al hombre. Él la mira con ojos temerosos y le susurra: no escuché la voz que me decía que no manejara hoy. Esas palabras la estremecen. No escuché la voz. De repente todo cobra sentido. Esa noche, de rodillas en su habitación, Elisa ora por primera vez en mucho tiempo. No sabe bien qué decir, pero siente que la sabiduría la ha alcanzado, no con reproches, sino con amor. Señor, susurra, enséñame a escuchar. Y en el silencio que sigue, la sabiduría sonríe, porque al fin una de las suyas ha respondido. Mientras tanto, la ciudad sigue su ritmo. En las plazas, en las calles, en los mercados, la voz aún clama. Algunos la oyen, otros no. Pero ella sigue, paciente, esperando, porque su propósito no es condenar, sino salvar. La sabiduría no deja de hablar, aunque nadie le responda. Su voz se mezcla con el viento, con los pasos de los transeúntes, con los suspiros de los cansados. A veces suena como un consejo, otras como una advertencia, y otras como un susurro de amor. Pero siempre está allí, fiel, inmutable, como el mismo Dios que la envía. Elisa comienza un nuevo camino, no perfecto pero guiado, y cada día aprende algo más, que la sabiduría no solo se oye en las calles, sino también en el corazón dispuesto, que no es un conocimiento distante, sino una guía viva, real, divina, porque quien escucha la voz de la sabiduría, escucha la voz del mismo Creador. Los días siguientes se convirtieron para Elisa en una especie de despertar. Todo lo que antes pasaba inadvertido, ahora parecía tener un mensaje. Cada conversación, cada silencio, cada coincidencia tenía una intención más profunda. Comenzó a notar cómo la sabiduría de Dios no solo hablaba desde las Escrituras, sino también a través de la vida misma. Era como si las calles que antes eran ruido ahora fueran una sinfonía que enseñaba, advertía y recordaba. Una mañana, mientras esperaba el autobús, vio a un niño cruzar corriendo la calle sin mirar. Un hombre lo detuvo justo a tiempo, evitando un accidente. El corazón de Elisa se aceleró y una frase surgió en su mente: el que escucha evita el mal, pero el que ignora tropieza en la oscuridad. No recordaba haber leído eso, pero sabía que venía de la misma fuente que la había estado llamando. Era la voz de la sabiduría, esa voz que se alza en medio del caos, tratando de prevenir las caídas de los que aún pueden volver atrás. Sin embargo, no todos quieren oír. Elisa lo notó en su entorno. Algunos amigos se burlaban cuando la veían leer la Biblia en su teléfono. «Ahora te volviste religiosa», le decían entre risas. Ella no sabía qué responder. No quería discutir, pero algo dentro de ella le decía que guardar silencio también era sabiduría. Comprendió que no todos estaban listos para oír, y que la voz de Dios no se impone. Simplemente espera. En las noches, Elisa se sentaba junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Pensaba en cómo tantas personas caminan sin rumbo, buscando sentido en cosas pasajeras. Algunos lo buscan en el dinero, otros en el placer, otros en el reconocimiento. Pero al final, todos parecen más vacíos que antes. Recordó las palabras de Proverbios: «Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Comerán del fruto de su camino y se hastiarán de sus propios consejos». Aquellas palabras ya no le parecían duras sino justas, porque cada ser humano elige qué voz escuchar y la consecuencia no es castigo sino cosecha. Una noche, mientras regresaba a casa, el cielo se oscureció de pronto. Una tormenta eléctrica sacudía la ciudad y la gente corría buscando refugio. Elisa también corrió, pero la lluvia la alcanzó. Se refugió bajo un techo improvisado junto a un hombre que temblaba, cubriéndose el rostro con las manos. «Perdí todo», murmuraba una y otra vez. «Invertí en algo que me prometía riquezas rápidas, y me engañaron». Elisa lo escuchó en silencio. La sabiduría volvió a hablarle en su interior. «El que confía en su propio entendimiento caerá, mas el que camina con consejo será preservado».
Esa noche, al llegar a casa, comprendió que la voz de la sabiduría no solo la guiaba a ella, sino que también la enviaba para consolar a otros. La sabiduría de Dios no se guarda, se comparte. Poco a poco, Elisa comenzó a leer Proverbios cada mañana. Descubría que cada versículo era como un espejo. A veces la corregía, a veces la animaba, pero siempre la transformaba. Entendió que la sabiduría no es solo conocimiento, sino una forma de vivir. Es elegir el bien cuando nadie te ve. Es perdonar cuando podrías vengarte. Es callar cuando tus palabras podrían herir. Es caminar con humildad, reconociendo que sin Dios, incluso la mente más brillante se extravía. Pero la sabiduría también le enseñó algo más profundo, que su voz no siempre es dulce. A veces es firme, incluso dolorosa. Porque hay momentos en que solo el sufrimiento despierta lo que la comodidad había dormido. Así fue como conoció a Julia, una compañera de trabajo que parecía tenerlo todo: belleza, dinero, reconocimiento. Sin embargo, sus ojos estaban vacíos. Un día, Julia se desmoronó frente a Elisa, confesando entre lágrimas que su matrimonio se estaba destruyendo, que su corazón estaba lleno de resentimiento. Elisa no sabía qué decir. Entonces recordó una frase que había leído esa misma mañana: no desprecies la corrección del Señor, porque Él reprende al que ama. Y con voz temblorosa se la compartió. Julia se quedó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le hablaba no con juicios, sino con verdad. Esa conversación cambió algo entre ellas. Julia comenzó a acompañar a Elisa en sus lecturas. Las dos se reunían después del trabajo. Hablaban de la vida, de las heridas, de la necesidad de perdonar. Descubrieron que la sabiduría no era una idea abstracta, sino un camino que se recorre paso a paso, con tropiezos, pero con esperanza. Aún así, el mundo no deja de ofrecer sus voces. En cada esquina una publicidad promete felicidad instantánea. En cada pantalla una opinión contradice la otra. Todos parecen saberlo todo, y al mismo tiempo nadie entiende nada. Elisa comprendió que la sabiduría verdadera no grita para imponerse, susurra esperando ser buscada. Una noche, leyendo de nuevo Proverbios 1, llegó al versículo 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Cerró los ojos y repitió esas palabras una y otra vez. Sintió una paz que no venía del mundo, sino del Creador. Esa promesa se volvió su ancla. La sabiduría no la apartó de los problemas, pero le enseñó a enfrentarlos con fe. La tristeza ya no la dominaba, el miedo no la paralizaba, porque entendió que escuchar a Dios es más que obedecer reglas, es aprender a confiar. Elisa empezó a escribir en un cuaderno todo lo que aprendía, no para presumir, sino para recordar. Escribía frases como: la sabiduría se manifiesta en el silencio antes de responder, o el sabio no busca tener razón, busca tener paz. Sin saberlo, ese cuaderno se convirtió en un testimonio. A veces, al caminar por la ciudad, pensaba en las palabras de aquel pasaje: la sabiduría clama en las calles. Y se preguntaba si acaso esa voz no seguía hablando hoy a través de los acontecimientos del mundo. Tal vez la pandemia, las crisis, las injusticias sean también advertencias. Tal vez la voz de la sabiduría está gritando, pero el ruido de la humanidad la ahoga. Entonces Elisa hizo una oración diferente. Señor, si tu sabiduría clama en las calles, haz que mi vida sea un eco de tu voz. Y así fue. En su manera de hablar, de trabajar, de perdonar, la gente comenzó a notar algo distinto. Algunos no sabían explicarlo, pero sentían paz al estar cerca de ella. La sabiduría que antes la buscó, ahora hablaba por medio de su vida, porque eso hace la verdadera sabiduría. No busca reconocimiento, busca transformación. No se encierra en templos, camina entre la gente. Y cuando encuentra un corazón dispuesto, lo convierte en un canal para seguir hablando. Elisa entendió que aquel llamado no era solo para ella, era para todos, para los que dudan, para los que corren sin dirección, para los que se creen fuertes y para los que ya se rindieron. La sabiduría clama en las calles, aún hoy. Elisa comenzó a notar que cuando uno se abre a la voz de la sabiduría, la vida se vuelve una escuela constante. Cada día trae una lección distinta, a veces suave, otras veces dura, pero siempre necesaria. Ya no veía los errores como fracasos, sino como recordatorios de que aún está aprendiendo a escuchar. La sabiduría no se impone, pero tampoco se calla cuando uno tropieza. Habla en el error, en la caída, en el silencio posterior donde solo queda reflexionar. Un domingo,
Elisa fue invitada a compartir su historia en un pequeño grupo de jóvenes de su iglesia. Se sintió nerviosa porque no era una predicadora ni una líder, pero aceptó, sabiendo que quizás alguien allí necesitaba oír lo que ella misma necesitó escuchar tiempo atrás. Comenzó hablando con sencillez, sin adornos. Yo también ignoré la voz de la sabiduría. Pensé que podía caminar sola, que bastaba conseguir lo que sentía, pero el corazón humano sin guía se pierde rápido. Aprendí que Dios no deja de hablar, somos nosotros quienes dejamos de oír. Los rostros de los jóvenes reflejaban atención. Algunos bajaron la mirada como si las palabras tocaran algo interno. Elisa continuó. La sabiduría clama en las calles, pero el ruido del mundo la tapa. Nos acostumbramos al sonido de lo urgente y olvidamos lo importante. Pero cuando te detienes, cuando cierras los ojos y escuchas, descubres que esa voz no es ajena. Es la voz de Dios que te llama a vivir con propósito. Al terminar, hubo un silencio profundo. Una joven alzó la mano y dijo, «Yo también escuché esa voz, pero tuve miedo de obedecerla». Elisa sonrió. «No temas», respondió. «La sabiduría no te condena por haberte alejado. Te llama para que vuelvas. Siempre hay tiempo para escuchar mientras tengas vida». Esa reunión marcó algo en ella. Comprendió que la sabiduría no solo busca transformar individuos, sino también comunidades. Cuando uno escucha y cambia, su entorno también empiezan a escuchar. Con el paso del tiempo, Elisa notó un contraste cada vez más fuerte. Mientras unos abrían el corazón a la verdad, otros la rechazaban con más fuerza. Era como si la voz de la sabiduría los irritara. Les parecía anticuada, incómoda, contraria a sus deseos. Pero la sabiduría no cambia para agradar. Permanece fiel porque su esencia proviene de un Dios inmutable. Una tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad, vio a un grupo de jóvenes discutiendo acaloradamente sobre temas morales. Cada uno defendía su verdad con pasión. Elisa se quedó escuchando sin intervenir y comprendió que en este tiempo el problema no es la falta de conocimiento, sino la falta de humildad. Todos quieren tener razón, pero pocos quieren tener entendimiento. La sabiduría clamaba allí entre ellos, pero nadie la oía. Cada palabra era una muralla levantada contra la verdad. Recordó el versículo: «Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, comerán del fruto de su camino». No como un castigo divino, sino como una consecuencia inevitable. Porque cuando se ignora la voz del Creador, lo creado se desordena. El alma pierde el rumbo, y el corazón, sin guía, se vuelve esclavo de sí mismo. Esa noche Elisa oró con lágrimas. Sentía tristeza por un mundo que escucha todo menos a Dios. Le dijo: «Padre, que no se apague tu voz en mí, aunque el ruido del mundo sea fuerte. Dame oídos para seguir oyendo aunque nadie más escuche». Y entonces comprendió algo más. La sabiduría no siempre se revela en grandes milagros. A veces, su mayor poder está en lo cotidiano, en la madre que enseña con paciencia, en el anciano que aconseja con ternura, en el amigo que corrige con amor, en el hijo que elige perdonar. En cada acto humilde donde se elige el bien por encima del ego, la sabiduría habla. Pasaron los meses y Elisa empezó a enseñar pequeños grupos de estudio bíblico. Le gustaba usar ejemplos reales, cosas que la gente pudiera sentir. Les decía: «La sabiduría no vive en los libros sino pasa al corazón. Puedes conocer muchos versículos y seguir actuando sin amor. Pero cuando permites que la palabra te corrija, entonces comienza la transformación». Algunos jóvenes le preguntaban por qué la Biblia dice que la sabiduría clama y no simplemente habla. Ella respondía: «Porque su llamado es urgente. Dios no nos susurra cuando estamos al borde del precipicio. Él clama para que despertemos, para que reaccionemos antes de que sea tarde». Y con esas palabras muchos comenzaron a entender que escuchar la sabiduría no es una opción menor. Es una decisión de vida o muerte espiritual. Sin embargo, la sabiduría también enseña a esperar. Elisa aprendió que no podía forzar a otros a entender. Había que sembrar y dejar que Dios hiciera crecer. Algunos aceptarían la voz. Otros, como dice el proverbio, se hastiarían de sus propios caminos. Pero incluso así, la sabiduría seguiría clamando porque su misericordia es más grande que la rebeldía humana. Una noche, Elisa tuvo un sueño. Caminaba por una ciudad oscura donde las personas andaban con los oídos tapados. Cada uno llevaba auriculares gigantes que bloqueaban cualquier otro sonido. La sabiduría caminaba entre ellos, gritando, extendiendo su mano, pero nadie la veía. De pronto, la voz se quebró, no de cansancio, sino de dolor.
Elisa corrió hacia ella y preguntó: ¿por qué sigues hablando si nadie te escucha? Y la voz respondió: porque mientras haya uno solo que aún pueda oír, seguiré clamando. Despertó llorando. Sabía que aquel sueño no era una simple imagen, sino una revelación. Dios le mostraba que la sabiduría nunca se rendirá, porque su fuente es el amor eterno. Desde entonces, Elisa se volvió más intencional en todo: al saludar, al aconsejar, al decidir, al ayudar. Cada gesto era una oportunidad de reflejar la voz de la sabiduría. Entendió que escuchar no basta, hay que vivir lo escuchado. Y mientras su vida cambiaba, también cambiaba la de quienes la rodeaban. Julia, aquella amiga que había llorado por su matrimonio, comenzó a reconstruir su hogar. Andrés, su viejo amigo, ahora ayudaba a jóvenes adictos a encontrar esperanza. Y muchos otros, sin saberlo, empezaban a responder a esa misma voz que clama en las calles. Elisa comprendió que el mensaje de Proverbios 1:20-33 no es solo una advertencia antigua, sino una verdad eterna. Cuando la sabiduría llama, no escuchar trae consecuencias, pero oír y obedecer trae vida. Y así, con cada paso, con cada decisión, Elisa repetía para sí: Señor, que no deje de escucharte aunque el mundo grite lo contrario, porque el día en que el corazón humano deje de oír la sabiduría, ese día el alma se quedará en silencio. Elisa caminaba una vez más por las calles donde todo comenzó. El ruido de la ciudad era el mismo, pero ahora ella lo percibía distinto. Ya no sentía que el bullicio la distraía. Más bien, entendía que en medio de todo ese movimiento, la voz de la sabiduría seguía allí, viva, persistente, paciente. Y se dio cuenta de algo que la estremeció. La sabiduría nunca dejó de clamar, incluso cuando nadie escuchaba. Su constancia era una prueba del amor de Dios. Se detuvo frente al parque donde años atrás había pasado de largo, sin prestar atención a aquella anciana que le ofreció un folleto. Cerró los ojos y recordó sus propias palabras de entonces, llenas de incredulidad. Sonrió con gratitud. Todo había cambiado desde que decidió oír. No fue un cambio repentino, sino una transformación profunda, silenciosa, constante. La sabiduría no solo le había enseñado a entender la vida, sino también a amar la verdad. Una suave brisa soplaba entre los árboles. Elisa escuchó el eco de un niño riendo, el ladrido de un perro, las conversaciones lejanas de la gente. Todo parecía tener un propósito. Cada sonido era parte de un mismo mensaje. Dios todavía habla. En ese instante comprendió que la sabiduría no se manifiesta solo en lo espiritual, sino también en lo humano. En la forma de vivir, de tratar, de decidir, de actuar. Sacó su cuaderno y escribió una frase final. La sabiduría no es una voz lejana, es el susurro de Dios en lo cotidiano. Miró el cielo y dijo en voz baja: Gracias, Señor, por no dejar de hablar, incluso cuando yo no quería escuchar. Pasaron unos minutos y una idea comenzó a crecer en su corazón. Tal vez había llegado el momento de compartir con otros lo que había aprendido. Ya no quería guardar su historia. Quería ser, como dice el proverbio, una de esas voces que transmiten la verdad en medio del ruido del mundo. Porque si la sabiduría clama en las calles, ella también debía hacerlo, no con gritos, sino con testimonio, con palabras llenas de fe, esperanza y amor. Elisa decidió grabar un video. No era experta en tecnología, pero sabía que lo importante no era la perfección, sino la intención. Colocó su teléfono, respiró profundo y comenzó a más hablar. Su voz temblaba un poco al principio, pero pronto se volvió firme. Quiero contarte algo, dijo mirando a la cámara. Hace un tiempo la sabiduría me habló, pero yo no quise escuchar. Me burlé, dudé, corrí en la dirección contraria, pero un día entendí que esa voz no venía para acusarme, sino para salvarme. Proverbios dice que la sabiduría clama en las calles, y es verdad. La oí en medio de mis errores, en mis noches oscuras, en mis lágrimas. Y cuando por fin respondí, todo cambió. Tomó aire y continuó con calma. Tal vez tú estás escuchando esa voz también. Tal vez has sentido que algo dentro de ti te dice: detente, no sigas por ahí, escúchame. No ignores ese llamado. La sabiduría no es una idea, es la voz de Dios que busca guiarte. Si la oyes hoy, no la rechaces. Ábrele tu corazón. Ella no te promete una vida sin dificultades, pero sí una vida con propósito, con paz y dirección. Hizo una pausa. Su mirada se suavizó. Yo aprendí que cada vez que la ignoramos, algo en nosotros se apaga. Pero cuando decidimos escuchar, algo renace. Dios no deja de hablar, aunque el mundo haga ruido. Él usa todo,
una palabra, una persona, una situación, para recordarnos que todavía hay esperanza. Luego sonrió, con esa mezcla de fe y ternura que solo tiene quien ha sido transformado. Por eso quiero invitarte a hacer algo muy simple. Escucha. No las voces que te confunden, sino la voz que te llama a volver a la verdad. Y si este mensaje tocó tu corazón, si algo dentro de ti sintió ese llamado, no lo dejes pasar. Comparte esta historia con alguien que necesite oírla. Porque la sabiduría sigue clamando, y quizás tú seas el instrumento para que otro la escuche. Elisa bajó la vista un instante y luego concluyó con serenidad. Suscríbete al canal si quieres seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios. Deja tu comentario y cuéntame si alguna vez sentiste esa voz dentro de ti. Dale like si crees que este mensaje puede llegar a más personas y compártelo con alguien que esté buscando respuestas. Tal vez, sin saberlo, tú seas la voz que Dios quiere usar hoy para llevar sabiduría a las calles del corazón de otro. Apagó la cámara, pero no la emoción. Sabía que ese video no era solo un contenido más, era una ofrenda, una manera de devolver lo que había recibido. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, Elisa sonrió, consciente de que la sabiduría seguía hablando a través de su historia, a través de sus palabras, a través de cada persona dispuesta a escuchar. Porque la sabiduría no muere, no se cansa, no desaparece. Permanece viva, esperando a ser oída, esperando a ser compartida. Y su voz, hoy más que nunca, sigue clamando en las calles, en las redes, en los corazones. Vuelve, escucha, vive. Y tú, que has llegado hasta aquí, recuerda, la sabiduría no está lejos. Está llamando tu nombre ahora mismo. Solo necesitas abrir tu corazón y decir, aquí estoy, Señor. Enséñame a escuchar. Si este mensaje te inspiró, suscríbete al canal. Comenta tu experiencia. Dale like para que más personas puedan encontrarlo y compártelo con alguien que necesite escuchar la voz de la sabiduría. Juntos podemos llenar las calles, las redes y los corazones con la voz que transforma, la voz de Dios.